Gloria sea al Señor. Que Papito lindo siga derramando sobre cada uno de sus abundantes bendiciones. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo reciben y lo creen? Amén. Qué maravilloso, qué hermoso estar en la presencia de nuestro buen Dios. Y qué privilegio, ¿verdad? Poder adorarle, poder cantar salmos a su nombre. Es una bendición bien linda. La Biblia dice en uno de los salmos que solo los muertos no alaban a Dios, pero todo lo que respire alabe al Señor. Y hoy estamos respirando por su pura misericordia. Entendemos que Él es digno de toda alabanza y nos hemos acercado hoy con acción de gracias en nuestro corazón. Vamos a orar como siempre también para poder compartir esta palabra que el Señor ponía en mi corazón. Amado Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, Señor, por la sangre del nuevo pacto del Cordero sobre nuestras vidas. Y nos acercamos confiadamente a ese trono bendito, Señor, para suplicarte y pedirte que en esta hora tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestros ojos, para que podamos recibir, Señor, esta palabra bendita y maravillosa, Señor, esta palabra que viene a producir cambios en nuestras vidas, que viene a equiparnos, que viene a despertarnos, que trae una transformación. Te lo pido en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros y los que escuchen este mensaje, Señor, salgan bendecidos por ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Mi anhelo que podamos poner por obra lo que escuchamos y lo que aprendemos en este tiempo, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias porque sabemos que tú nos estarás guiando a toda verdad. Que tú nos encuentres firmes, Señor, con un corazón limpio, puro delante de ti. Cuando suenes la trompeta, podamos estar juntos, Señor, contigo por toda la eternidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Atrae a aquellos que se han apartado y los que no te conocen aún puedan aprovechar la oportunidad de conocerte a ti, el único Dios verdadero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, amén. Santo, santo. Amén. Quiero compartir primeramente este versículo para poder iniciar con el título que el Señor ponía en mi corazón. En Proverbios capítulo 19, verso 27, en la versión Palabra de Dios para Todos, que es la versión que vamos a estar viendo, dice: Hijo mío. ¿Cuántos se consideran hijos de Dios? Amén. Amén. Hijo mío, si no haces caso a estas enseñanzas, nunca llegarás a ser sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Todos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caso a las enseñanzas del Señor. Y en esta noche yo le he puesto entonces como título esta palabra: hacer caso. Dios quiere que nosotros hagamos caso. En las diferentes versiones ustedes pueden ver que cambia el hacer caso por otras palabras, pero yo quiero que miremos algunas cosas muy importantes respecto a esta que aparece en la palabra de Dios para todos y poder ver qué es lo que significa el hacer caso. Y en algunas definiciones que yo miraba en esta palabra griega 54:26, froneo, quiere decir ejercitar la mente. Entonces, hacer caso, ¿qué es? Es ejercitar la mente, entretener o tener un sentimiento u opinión. Por implicación, estar dispuesto mentalmente, más o menos fervientemente, en una cierta dirección. O sea, que ya cuando uno hace caso puede ser que uno vaya a esa dirección. Intensivo, dice, interesarse uno mismo con preocupación u obediencia. Nos habla de pensar, de sentir, de tener un mismo sentir, sentir la misma cosa, de ser solícito, de poner la mira. Modo, hacer caso, cuidado. Solo en esto hay muchas definiciones de lo que nos dice es el hacer caso. Cuando nos habla entonces de ejercitar la mente, es cuando tu mente está siendo formada por esa opinión, por lo que estás escuchando. Tu mente empieza a estar formada por ello cuando alguien hace caso. Y cuando decía interesarse a uno mismo, es como ser atraído, y el ser atraído nos habla de ser cautivado, de ser enfrascado o incluso encapricharse. Hay quienes pueden hacer caso a lo malo, y todo eso es bien perjudicial en la vida de un cristiano. Nos habla de obediencia, y cuando uno mira la obediencia dice que es sujeción o es un sometimiento, o puede ser incluso un encantamiento el hacer caso. Hay gente que está haciendo caso a cosas que no debería.
poner la mira. Cuando uno mira, eso dice es estar mentalizado de cierta manera. En Mateo 16, 23 aparece esa palabra mira, que es de esa palabra froneo, y es cuando el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, tú me eres tropiezo, porque no pones la mira, dice, en Dios, sino que la pones en los hombres. Entonces, cuando nosotros miramos esto, hay un peligro de poner nosotros la mirada en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales y no en las de Dios, y uno termina haciendo tropiezo. Entonces debemos de tener mucho cuidado en aquellas cosas en las cuales podemos estar haciendo nosotros caso, que no sean a las cosas de Dios. Porque a las cosas de Dios, obviamente, ahí dice, si nosotros somos obedientes, a Él nos va a ir bien, dice la palabra de Dios. Pero el problema es que muchos puedan estar haciéndole caso a algo que Dios no quiere en sus vidas, y entonces están poniendo su mirada en ellos, están siendo cautivos, están desviando de las cosas preciosas de Dios, de su mensaje. Entonces, hoy vamos a hablar de las cosas que no debemos de hacer caso, no debemos de estar gastando el tiempo en ello, en nuestras vidas. Entonces, quiero que miremos este primer versículo, donde aparece esto, de no hacer caso, y por lo menos otros más que quiero ministrar. Miren, en 1 Timoteo capítulo 5, verso 19, y esta es la versión Palabra de Dios para Todos, como les decía, dice el apóstol Pablo: no hagas caso de las acusaciones contra un anciano líder, a menos que hayan 2 o 3 testigos de lo malo que se le acusa. Entonces la palabra del Señor, lo primero que nos dice en este versículo es: no hagas caso a las acusaciones, en pocas palabras, sin fundamento. Si están acusando a alguien pero no hay un fundamento, no hay una evidencia de lo que estén diciendo, nosotros no debemos de hacer caso a esas acusaciones. Porque ninguno puede ser acusado, hermano, si antes no fue vencido en juicio. De esa manera todos son presuntos inocentes, ¿verdad? Yo creo que en la ley hay una ley que dice: todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y fíjense que cuando yo miraba las noticias allá en Guatemala, miraba que de repente habían matado lamentablemente a un chofer o a alguien, y los policías habían agarrado a la persona, pero los noticieros siempre decían al presunto sicario o presunto delincuente. Nunca decían al delincuente, sino que decían presunto, porque falta averiguar si es él o no es él, porque se pudieron haber confundido incluso. Imagínense, él sale corriendo, el que mató, y de repente alguien va corriendo, el policía puede pensar que es él, lo agarra y se lo lleva, y entonces hay que investigar primero, hay que averiguar primero si él fue el culpable o fue otro. Si no, de lo contrario, hermanos, no podemos estar recibiendo un señalamiento en contra de una persona. Eso es lo que se llama justicia, y que es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Ahora bien, nosotros le hemos de pedir entonces al Señor que nos ayude para no hacer caso de todas aquellas acusaciones que a nosotros no nos competen. La iglesia está pasando por cosas muy tremendas en estos últimos tiempos, y hay una lucha muy grande contra el pecado, contra un montón de cosas acerca que Satanás está haciendo en contra de la iglesia, porque la quiere destruir, pero no va a poder. Sin embargo, hay mucha contaminación, hay muchas cosas que la iglesia no se ha dado cuenta, y debe de luchar por cada día limpiar sus vestiduras delante de Dios. Y a veces la iglesia ha caído lamentablemente en acusaciones falsas entre hermanos, entre pastores, entre ovejas, cosas que no se comprueban, sino que solo a primera información se toman como ciertas, y luego uno puede tener una opinión mala en contra de una persona sin saber qué fue lo que realmente sucedió. Y por eso debemos de pedirle al Señor que nos ayude a no estar admitiendo acusaciones en contra de alguien a menos que nos conste. Ya cuando nos consta, cuando miramos que fueron así las cosas, entonces ahí ya podemos nosotros juzgar con justo juicio, como el Señor Jesucristo lo dijo. Pero si no es lo contrario,
vamos a estar metiéndonos constantemente en problemas y lidiando con cosas que ya deberíamos de estar dejando. Entonces el Señor dice que no admitamos nosotros ninguna acusación, a no ser que sean por 2 o 3 testigos, y esos testigos tienen que ser también fieles, porque ustedes se dan cuenta que cuando el Señor Jesucristo está frente a los judíos que lo toman en esta noche, y dice la Biblia que ahí lo estaban acusando falsamente, pero los testigos se contradecían uno a otro y no podían realmente señalarlo a él de nada. Entonces hay falsos testigos también y hay que tener mucho cuidado de ello, pero pedirle al Señor que nos ayude en cuanto a esas acusaciones, y mucho menos estar a veces molestándonos en contra de una persona que ni siquiera conocemos solo por lo que nos dijeron. Tenemos que examinar todo. En la Biblia el lenguaje sencillo dice: cuando alguien acuse a un líder, el mismo pasaje, diferente versión, cuando alguien acuse a un líder, pídele que presente a 2 o 3 testigos. Si no lo hace, ¿qué dice esta Biblia? Esta versión: no le prestes atención. Entonces, si alguien no muestra evidencia de lo que está diciendo, no le prestes atención. Tiene que haber algo que muestre que lo que te está diciendo es real, para empezar a tomar cartas en el asunto. A mí, como ministro, a veces me han contado algunas cosas, pero no tengo yo evidencia para ello. Yo no puedo, y más cuando uno de repente llama a la persona y le dice: mira, algo está pasando, es cierto lo que me están diciendo, ¿qué está pasando? Tratando de averiguar. Y si esa persona dice no, ¿qué puedo hacer yo? Si no hay una prueba, si no hay una evidencia, o si el Señor no lo ha revelado de una manera enfática por medio del discernimiento, uno no puede acusar a esa persona. Pero sabemos que todas las cosas tarde o temprano van a salir a luz. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos, amados hermanos, a ver esto en nuestro diario vivir, a tener cuidado de la información que te puedan dar respecto a alguien si no es verdadera. Pero si tú lo compruebas y te das cuenta que así es, ya puedes tener una opinión más clara, ya puedes tener una opinión más justa respecto a las personas que están a tu alrededor o de lo que te puedan estar informando. Por eso tenemos que investigar mucho y pedirle al Señor que nos ayude. Fíjense que yo soy poco para ver algunas cosas tal vez en la tecnología, y de vez en cuando miro algo, pero a veces miraba yo un video que subían y las opiniones eran: ¡ala, qué tremendo! Sí, lo que está pasando, esto y el otro. Y entonces yo empezaba a investigar un poco más, y cuando miraba no era cierto. Por ejemplo, hay un video que están saliendo ahí en las redes que está la iglesia. Miren, pero es un pecado tremendo para mí, bien tremendo, que Dios lo va a juzgar de una manera muy severa si no hay arrepentimiento. Está toda la iglesia, hermano, mucha gente, están orando, y llega una señora que tiene el brazo así malo, y se le ve el brazo bien, está dañado su brazo, algo tiene. Y cuando le empiezan a echar agua, empieza a mover su brazo, y se ve que se empieza a estirar, y su brazo se estira y se queda como sano. Y los comentarios: aleluya, el poder de Dios sigue activo, esto es para los incrédulos, empieza a decir. Pero cuando uno mira, esa misma mujer sale en otros videos y ahí siguen haciéndole lo mismo. O sea, ya se volvió algo normal. En cada lugar donde va la sanan y estira su brazo, porque no es algo verdadero. Y la gente a veces solo se deja llevar por ello. Y en este tiempo debemos de tener mucho cuidado. Hermanos, si en la tecnología ahora cualquiera puede hacer algo, que en el cielo se vea algo y la gente creer que está pasando, debemos nosotros de investigarlo. De hecho, hermano, yo en una ocasión encontré a un joven ahí en las redes sociales que él investiga todo eso. Le mandan videos de cosas sobrenaturales y él hace una investigación y luego pone el video verdadero y se da cuenta que no es así. Sin embargo, muchos están siendo engañados por testigos falsos, por estar recibiendo acusaciones quizás de algo que no es verdadero. Entonces debemos de pedirle al Señor en este tiempo que abra nuestros ojos, que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para poder discernir las cosas, y pedirle al Señor
que eso no le prestemos atención si realmente están haciendo una acusación falsa. Yo no sé si algunos de ustedes los han acusado falsamente. ¿Qué se sentirá? ¿Qué se siente que lo estén señalando de algo que uno no hizo? Hermano, eso va a ser bien horrible, bien feo, que lo estén difamando a uno. Entonces pongámonos en el lugar de las demás personas que están siendo difamadas, que no fue así como sucedió, que eso no fue lo que pasó. Debemos de investigar antes de hacer una opinión y pedirle al Señor que nos ayude. Cuando ya miramos que es realidad lo que está pasando y todo, entonces ya podemos nosotros decir: eso no es correcto, eso no es bueno, eso no le agrada a Dios. Pero que el Señor nos ayude en esta casa y en la congregación y la iglesia en todas partes del mundo, que en el nombre de Jesús no presten atención a las acusaciones que son mayormente falsas, ¿verdad? No presten atención, porque de ahí se vienen los problemas. ¿Cuánta gente no hay herida por falsas acusaciones, falsos señalamientos, y a veces no quieren nada con el Señor? Y Proverbios dice que es más fácil conquistar una ciudad que a un hermano herido. Entonces tengamos cuidado, porque esto pueden ser heridas para nuestros hermanos, para aquellas personas que los están difamando y que después se pueden alejar de la iglesia por falsas acusaciones. Así que no hagas caso de las acusaciones. Examina. Dios te dio razón, te dio un justo juicio a través de su Espíritu Santo para que juzgues las cosas, si son correctas o no son correctas. Porque a veces uno solo pinta un lado de la moneda, ¿verdad? Pero el otro lado de la moneda hay que también verlo y escucharlo para poder tener una mayor claridad en nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado con ello. Entonces, no hagas caso de las acusaciones. Tiene que haber evidencia. Voy avanzando a este otro, y en 1 Timoteo 4:1, palabra de Dios para todos, dice el Señor: el Espíritu Santo habla claramente sobre lo que sucederá en los últimos tiempos. Muchos dejarán de creer en la verdadera fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Hermano, el Espíritu Santo lo dice ¿cómo? Claramente, que en los últimos tiempos muchos se están alejando de la fe verdadera, están abrazando una fe falsa y están haciéndole caso ¿a quién? A espíritus que mienten. Están obedeciendo y siguiendo enseñanza, dice, de demonios. Porque eso lamentablemente, amados hermanos, se ha introducido dentro de la iglesia, se ha introducido en el corazón de aquellos que no están velando, de aquellos que no están perseverando en el Señor. Están siendo engañados fácilmente, están haciendo caso a espíritus de mentira, están abandonando la verdadera fe. En las otras versiones dice que estarán apostatando. Y es el tiempo que estamos viviendo de esa apostasía tremenda en muchas congregaciones, en muchos corazones, porque están haciendo caso a espíritus de mentira. Hermano, en el nombre de Jesús, que el Señor nos ayude, porque esos de espíritus de mentira, esos demonios, están usando a muchos que dicen ser ministros, pero en realidad no lo son. Cuando ustedes leen en 2 Corintios capítulo 11, versos 13 al 15, dice que hay muchos falsos apóstoles que están engañando a mucha gente. Que si el mismo Satanás, dice ahí, se disfraza como ángel de luz, no se sorprendan que también los ministros de Satanás se disfracen de piedad, de humildad en su corazón. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude a poder discernir, a que abracemos esa fe verdadera, a que no nos desviemos, no nos alejemos y que sobre todo amemos la verdad. Porque el Señor dice en un pasaje de las Escrituras: por cuanto no amaron la verdad, Dios dejó que viniera un espíritu de mentira y de engaño y que creyeran la mentira, porque no amaron la verdad. Nosotros tenemos en este tiempo que buscar la llenura del Espíritu Santo, porque la Biblia dice: el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo dentro del corazón de los ministros va a guiar al pueblo a toda verdad. Pero el Señor mismo le dijo a Juan y a otro apóstol: ¿ustedes de qué espíritu son? ¿Qué espíritu los estaba influenciando? Cuando ellos en ese momento querían orar porque caera fuego del cielo y destruyera a los samaritanos,
¿Qué espíritu estaba influenciando a Pedro para que el Señor no fuera a la cruz y le dijo, me eres tropiezo? ¿Qué espíritu estaba influenciando a David para censar al pueblo? ¿Qué espíritu puede estar ministrando el corazón de muchos hombres en este momento que están predicando la mentira y están siguiendo enseñanzas de demonios? Debemos de abrir nuestros ojos, amados hermanos, porque Satanás no te va a venir a dar una mentira tan clara. Él la va a traer con apariencia de verdad. Pero en su momento, si tú amas la verdad, si tú tienes al Espíritu Santo de verdad, vas a identificar la mentira que se está dando. Hoy, ¿por qué tanta persona ha caído en el engaño de la prosperidad? ¿Por qué? Porque han dejado de buscar al Espíritu Santo y están siendo engañados, están siendo conducidos al matadero por hombres que están llenos de espíritus de mentira. Pero nosotros, amados hermanos, debemos de despertar del sueño y pedirle a Dios que nos guíe a toda verdad, amar su verdad, amar su palabra, porque dice, su palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amado hermano, que nunca venga un espíritu de mentira sobre tu vida, sino que tú estés en todo momento amando la verdad, buscando al Señor cada día, a su Santo Espíritu, para que te apartes de todo aquello que quiere hacer que te alejes de esa fe verdadera de parte de Dios. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar al Señor. Así que ten cuidado con aquellos que te quieran alejar de la fe verdadera en Cristo Jesús. Porque si hay una fe, dice, dejarán de creer en la verdadera fe. Entonces van a abrazar una fe falsa. Y debemos de abrir nuestros ojos y pedirle al Señor que nos revele cada día qué es la fe, cómo es la fe para nuestras vidas y tener mucho cuidado de todo ello. ¿Cuántos no están dejando de abrazar la fe verdadera y quieren alcanzar ahora la salvación a través de obras? ¿No fue eso lo que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas? Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Por qué dejaron de creer la verdad? ¿Ustedes acaso empezaron o recibieron las cosas de Dios por el Espíritu, por la ley o por la carne? Ustedes lo recibieron por el Espíritu. Entonces, ¿cómo van a terminar en las obras de la carne? Porque muchos están dejando la fe verdadera y quieren ponerle un granito de su esfuerzo a la salvación. Nosotros no podemos ponerle nada de lo bueno que hagamos si la Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. El apóstol Santiago dice que aquel que guarde la ley pero quebrante un mandamiento ya quebrantó todos. Porque nosotros no podemos guardar la ley, pero hay uno que la guardó por nosotros y es Jesucristo, y en Él es nuestra fe y nuestra esperanza. En Él hemos puesto nuestra confianza solamente. Así que, amados hermanos, no nos apartemos de la fe verdadera y tengamos cuidado en el nombre de Jesús de todo espíritu de mentira que se está metiendo, hermanos, en las congregaciones, incluso en las profecías. Puede haber un espíritu de mentira y no de verdad. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a discernir, que nos abra nuestros ojos en el nombre de Jesús y que nos libre de todo espíritu de mentira. Yo quiero al espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, sobre tu vida y sobre mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Dice que apostatarán en esas versiones, o van a dejar de creer la verdadera fe. Cuando alguien deja de creer lo que Dios dice, está en peligro de esa apostasía, que es una rebelión, que es el apartarse, el retroceder o encontrar tropiezo en las enseñanzas de Dios. Él está apartándose de la fe verdadera, se está alejando. Pero dice la Biblia, no les hagan caso a espíritus que mienten. Hermano, cuando alguien está predicando, uno debe ser como los de Berea. Yo siempre lo he dicho, debemos de ser como de Berea. Dice que el apóstol Pablo predicaba, y ¿qué hacían ellos? Escudriñaban si lo que decía era verdaderamente. Porque hoy, hermanos, están diciendo tantas mentiras a través de la palabra de Dios, porque no es el Espíritu Santo que los está guiando o enseñando respecto a eso que deben de decir, sino que sus corazones a veces se han envanecido y se han hecho sabios
pero han dejado la sabiduría verdadera de Dios, que es el que revela. En Judas 1:3 dice: estimados hermanos, que han sido llamados por Dios Padre, les saludo yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Dios los ama y Jesucristo los protege. Que cada vez reciban más misericordia, amor y paz. De verdad, he querido escribirles acerca de la salvación que compartimos. Eso era lo que el apóstol aquí, Judas, quería escribir, acerca de la salvación que compartimos. Pero dice: ya no voy a poder hablarles de eso. Ahora siento la necesidad de escribirles sobre otro asunto. Les ruego que sigan luchando por la fe que Dios una vez le dio a su pueblo santo. ¿Se dan cuenta? Judas estaba diciendo: yo les quería hablar de la salvación, pero no les voy a hablar porque me estoy dando cuenta que muchos están dejando la fe, muchos están alejando de la fe. Y les quiero decir que sigan luchando por la fe que Dios una vez le dio a su pueblo santo. Esa fe que heredamos nosotros, que es una herencia, hermano, que viene de generación en generación, a través de las escrituras. Esa fe debemos de cuidarla, debemos de alimentarla todos los días. Porque, hermano, cuando uno menos siente, uno puede empezar a dudar. ¿Acaso no dice en el libro de Lucas, capítulo 24, que cuando el Señor resucitó, cómo iban los discípulos camino a Emaús? ¿Iban llenos de fe? No, nosotros creíamos que Él era el Mesías. ¿Acaso no estaban dudando? Sí. Pero hoy es el tercer día de todo esto y nosotros creíamos, estaban dudando si Él era el Mesías. Cuando el Señor resucitó, se le aparece a sus discípulos, pero en ese día no estaba Tomás. ¿Y qué dice Tomás? Si yo no veo las heridas en sus manos y en su costado, no voy a creer. Y el Señor se aparece en medio y le dice: no seas incrédulo, antes cree. Bienaventurado todo el que no me ha visto y cree, dice el Señor. Y ahí estaba Tomás, mi Señor y mi Dios, y lo abraza. Había personas que dudaban. Tengamos cuidado cuando nosotros ya estamos dudando de nuestro Dios. Pidámosle alimentar esa fe cada día, porque Dios no falla, nunca falla, hermano. Dios es fiel y Él cumple sus propósitos en todo tiempo. Si Él lo dijo, Él lo hará, hermano, porque Él es fiel y Él vela porque su palabra se cumpla. Él no miente. Así que nosotros creámosle a Dios con todo nuestro corazón. Sigamos abrazando la fe que tenemos. Muchos nos quieren robar la esperanza. La fe se puede transmitir también y se puede hablar como de esperanza. Muchos hablan en contra del rapto, que no lo hay. Están quitándole la fe a algunos, la esperanza. Pero hermanos, nosotros no fuimos llamados a los juicios que vendrán sobre la tierra. Nosotros seremos librados, dice el Señor en su palabra. Así que velemos pues en nuestro corazón. En el verso 4 dice, en el libro de Judas, recuérdense, les iba a hablar de la salvación, ya no, hoy les voy a hablar de que luchen por su fe. Y luego dice en el verso 4, pues hay unos que no creen en Dios, que se han metido secretamente entre ustedes. Wow, mire dónde están, metidos dentro de nosotros. De ellos ya se ha dicho en las escrituras que van a ser condenados. Están en contra de Dios, toman el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral y niegan a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Tengamos cuidado, porque dentro de la iglesia va a haber gente así, que no cree en Dios, que no le cree a Dios. Dice que están tomando el generoso amor de Dios, el generoso amor de Dios como excusa para el libertinaje. Tengamos cuidado cuando alguien dice, no, es que hermano, Dios es bueno, si Dios a uno lo perdona, hombre, y quieren seguir viviendo en el pecado. Tengamos cuidado, porque yo sé que Dios es un Dios generoso y lleno de amor, grande en misericordia, tardo para la ira, pero de que su ira se enciende, y de que Dios trae juicio a nuestras vidas. Así que tengamos cuidado con aquellos que convierten la gracia de Dios en libertinaje, que creen que la gracia de Dios es
pecar y hacer lo que sea, y no va a venir juicio, no va a venir castigo, corrección sobre sus vidas. Tengamos cuidado de ese tipo de personas y que no aceptan, dice, el señorío de Cristo. No se someten, no respetan autoridad, no quieren gobierno. Ven a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Y ahí debemos de tener cuidado, hermanos. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, dijimos: te recibo como mi Señor, y luego, y mi Salvador, porque el señorío de Cristo es el que nos gobierna a nosotros. Entonces tengamos cuidado con aquellos que no tienen gobierno, que no respetan el gobierno y que no ven a Cristo como su Señor en sus vidas. Estos se están introduciendo entre vosotros, dice Judas. Tengan cuidado, y cuando ustedes ven más adelante, él empieza a hablar de los juicios que vinieron y que estos no escaparán a los juicios que vendrán. Pero nosotros, librémonos de todo ello, abracemos nuestra fe, sigamos creyendo a la palabra de Dios, al mensaje de Dios, a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Cuidémonos de esto, porque van a estar dentro de la iglesia. ¿Se recuerdan que el apóstol Pablo dijo: porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces, y muchos dentro de ustedes mismos se levantarán, que no perdonarán al rebaño y los desviarán? Entonces tengamos cuidado, porque no solo es afuera, sino incluso adentro puede levantarse alguien con incredulidad en su corazón y que lo que está enseñando no es de Dios. Cuidemos todo ello, analicemos las enseñanzas, a qué nos están llevando, qué nos están diciendo. Porque, hermano, nosotros somos salvos por medio de la fe. ¿Quién nos salvó? Jesucristo. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero ya cuando empiezan a ponerle ciertas cosas para alcanzar la fe, a eso ya no es fe. Ahí te quieren llevar a una salvación por obras, y por obras nadie va a ser salvo. Debemos de confiar completamente en el sacrificio de Cristo. Lo que Él hizo en la cruz, a mí me justificó, a mí me santificó. Ahora bien, yo tengo que luchar todos los días para vencer aquellos pecados que diariamente vienen a nuestro corazón, que diariamente tal vez nos quieren envolver. Y debemos de luchar y pedirle perdón a Dios y vencerlos con la ayuda del Espíritu Santo. Pero tener cuidado de confiar en nuestras propias fuerzas para alcanzar la salvación. No podemos, como decía, ponerle ni un granito de arena a lo que Jesús hizo en la cruz. Él lo hizo completo, no lo hizo nada a medias. Él nos dio una salvación completa, no a medias. Y Él dice que ¿quién podrá arrebatarnos de la mano de Dios? ¿Quién? Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Así que confiemos en lo que Él hizo por nosotros. Y cuidado con esas enseñanzas que te puedan estar llevando a una confianza en ti y en lo que tú haces, y no en lo que Él hizo, porque entonces van a desviar tu fe del Señor. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 2, palabra de Dios para todos, dice: no se preocupen, miren, no se preocupen, número 1, ni se inquieten, número 2, fácilmente ni tengan miedo. Solo que hay 3 cosas que el apóstol Pablo está diciendo que no debemos de tener. No debemos de tener preocupaciones, no nos debemos de estar inquietando, no debemos de tener miedo si oyen decir que el Señor ya regresó, como si fuera una profecía o un mensaje. Tampoco hagan caso si se lo escriben en una carta diciendo falsamente que es parte de nuestra. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado, porque el Señor Jesucristo dijo que iban a haber muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, y dijo Él que van a hacer prodigios y milagros. Si oyen decir: miren, el Cristo está aquí en el desierto, Él dice: no vayáis a ver, no sea que viendo alguna señal o algo tú puedas creer que es el Cristo. ¿Cuánta gente no se está desviando por milagros, olvidándose que incluso Satanás acaso no va a hacer prodigios y milagros del falso profeta? ¿Acaso cuando Moisés no llegó a Egipto, no los magos de ahí imitaban algunos milagros? Tengamos cuidado, no aquel que hace un milagro precisamente es un enviado, un siervo de Dios. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, predicamos, mas yo diré: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí.
Entonces tengamos mucho cuidado con ello, pidámosle al Señor y sobre todo la enseñanza acerca del regreso de Cristo. ¿Qué es lo que predican? ¿Cuánta gente, hermano, se ha desviado diciendo que Él es el Mesías y lo siguen? Cuando ustedes empiezan a hacer una investigación respecto a esto, hay mucha gente que ha seguido a falsos mesías. Yo no recuerdo el nombre de este hombre, pero es bien famoso y muchos lo saben, el acontecimiento, pues, que se llevó a unas personas a un campo diciéndole que el fin del mundo venía y les dio a beber veneno a más de 1000 personas. Y todos lo bebieron y se murieron. Otro enseñando que Él era el Mesías y que entonces todos los de la iglesia le tenían que entregar sus esposas a Él y se las entregaron. ¿Por qué pasa eso? Porque, hermano, no han nacido de nuevo, no han buscado al Señor, no se han llenado del Espíritu Santo y están siendo engañados fácilmente. Entonces tengamos cuidado en este tiempo. ¿Cuántos falsos Cristos hay? ¿Cuántos se han levantado diciendo que son el Mesías? ¿Y cuántos vendrán? ¿Y cuántas herejías no vamos a escuchar? La diosa madre, a un montón de que se han proclamado diosas en un montón de lugares, Cristo encarnado, tantas cosas que hay que nosotros debemos de estar velando en todo tiempo. Entonces tenemos que tener cuidado con aquellos que dicen que Él ya vino, o con aquellos que dicen que Él no viene. Porque ahora muchos, esa es la predicación, que Cristo no, si la iglesia se queda en la gran tribulación, no hay rapto, Jesús no viene. Tengamos mucho cuidado con ello, no hagamos caso. Y dice el apóstol Pablo, no hagan caso si se lo escriben en una carta diciendo falsamente que es de parte nuestra. ¿De parte de quién? De los apóstoles. Miren, hermanos, yo hace un tiempo estuve leyendo algo, escudriñando respecto a esto, porque ustedes saben de que ahí andan muchas cartas que supuestamente han aparecido. La carta de Bernabé, la carta de José, el padre de Jesús supuestamente, la carta de María y la carta de Pedro, otras cartas supuestamente que ellos escribieron. Y a algunos les da miedo. ¿Qué va a decir ahí? Pero si dicen otras cosas de las que nosotros no creemos. ¿Y qué está pasando? Y algunos empiezan a tomar esos libros. Incluso yo tengo mucho reservas con el libro de Judas que mencionan. Solo lo menciono una vez, pero el libro de Judas, si fuera del Señor, ¿no debería estar incluido en la Biblia? ¿Pero por qué no está en la Biblia? Debemos de tener mucho cuidado con lo que dicen ciertos libros. Ahora bien, ¿por qué yo creo que no debemos de tomar algún libro que salga ahora como que si el apóstol haya escrito algo, alguno de los siervos de Dios apóstoles, que salga en este tiempo? Y decía, hay muchas razones, pero por lo menos unas dos de ellas, o una de ellas es, cuando ustedes miran entre Malaquías y Mateo, hay un tiempo en la historia, ustedes lo pueden leer, que le llaman los años del silencio, que son los 430 años donde Dios no envió profeta a hablar en su nombre. Ahí surgieron todos los libros de sabiduría, Tobías, todos los apócrifos. Apócrifo quiere decir que no son inspirados por Dios, que son de dudosa procedencia en sus autores. Ahí salieron todos esos libros, el libro de Judith, de Ruth, de Salomón, esos libros que nosotros no los tomamos como canónicos. Está Macabeos, primera Macabeos, segunda Macabeos, que puede ser histórico quizás esos, pero no los tomamos nosotros como libros inspirados por Dios. Ahora, si de Malaquías a Mateo hubieron 430 años, algunos dicen, y no hubo profeta, no hubo escritos, ¿ustedes creen que después de casi 2000 años va a salir algo nuevo? ¿Será que Dios dejó sin revelación a todas las generaciones pasadas y ahora nosotros nos va a revelar algo a través de un libro? No, yo creo que el canon, hermano, como dice la Biblia, está cerrado, como muchos lo explican, que el canon está cerrado con Apocalipsis. Y entonces ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado y pedirle al Señor que nos ayude con todas aquellas enseñanzas que no pueden estar acorde a lo que Dios dice. Miren, cualquier libro, por muy bueno que sea y que fue escrito por un hombre inminente en Dios, tiene que haber salido de las Escrituras. Si no están las Escrituras, oh hermano, yo no lo recibo, porque tiene que estar escrito. Si no, entonces cada quien da su inspiración. ¿Y qué deberían de hacer ahora con esos libros? Añadirlo a la Biblia. ¿O solo es para un grupo de personas lo que ellos escribieron?
¿No debería ser dado a todo el pueblo universalmente de Dios? Claro, entonces debemos de tener cuidado. Todo lo que alguien diga o escriba en algún libro, lo que sea, tiene que estar ¿dónde? En la Biblia. ¿Saben qué dice en 2 Pedro 1:20? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pues debemos de cuidar todo eso. Y sí, hay buenos libros que algunos hermanos han escrito, hay buenas enseñanzas muy bonitas y todo, sí, pero tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, hermano, tengamos mucho cuidado, porque ahí es donde se empiezan a desviar muchos. ¿Acaso no dijo el apóstol Pablo? Si os parece un ángel y os predica otro evangelio, sea anatema. ¿Por qué se desviaron algunas religiones? Por creer en las apariciones de ciertos personajes. Y debemos de velar nosotros entonces. Y es aquí donde vamos a ver algunas cosas. En Colosenses capítulo 2, verso 18 dice: hay gente que aparenta tener humildad. Escuchen, adora a los ángeles, siempre habla de visiones que ha tenido y quiere que todos lo imiten. ¿Qué dice la Biblia? No les hagan caso, ni dejen que decidan lo que ustedes deben de hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Entonces no le hagamos caso a los que se dejan llevar por visiones y no por la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado en esto. Dice que ellos aparentan humildad, o sea, tienen una falsa humildad. Pero miren, adora a los ángeles. Amado pueblo de Dios, nosotros entendemos la función de los ángeles y debemos de entenderla cada día más, comprender más. Los ángeles son siervos de Dios, son ministros a la orden de Dios. Pero los ángeles no son adorados. Nosotros, hermanos, Dios nos ha revelado cosas bien lindas, pero nosotros no adoramos a ningún ángel. Pero los respetamos en una jerarquía tremenda, pero nosotros no elevamos ninguna oración a ellos. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No, nosotros no oramos, nosotros oramos al Padre, a Dios, a través de su Hijo, a través de Jesucristo, y a Él le damos la gloria y la honra. Se recuerdan que aún el apóstol Juan en Apocalipsis dice que iba a adorar a un ángel, y él dijo: no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Sin embargo, tengamos cuidado, porque hermano, cuando uno empieza a ver esto, uno lo empieza a identificar. No, es que hay otra religión que sí adoran ángeles, hasta le ponen velitas y a todos los ángeles que están ahí. No, tengamos cuidado. Dentro del mismo pueblo cristiano se está levantando gente con falsas enseñanzas. Hay una mujer que se dice cristiana, que es profeta, que le invitan a predicar en iglesias. ¿Y saben qué dice ella? Que si alguien de ustedes le compra un cuadro de un ángel que ella pintó, que no vale $20 ni $50, pero si usted le compra ese cuadro de ángel que ella pintó, en su casa van a ver ángeles guardándole. ¿Y saben qué? La gente le compra sus cuadros y la gente cree eso. ¿Pero acaso la Biblia no dice que los que temen al Señor, su ángel les guardará? Pero no está hablando de ángeles cuando habla de su ángel, está hablando del Cordero. Porque nosotros entendemos eso. Una vez alguien escribió: entonces ustedes dicen que Jesús es un ángel, son como los testigos de Jehová. No, es que la palabra ángel quiere decir mensajero. En esa función, en Malaquías capítulo 3:1 lo dice bien claro. Ustedes lo pueden leer. Pero ahí en Malaquías capítulo 3:1 dice exactamente que Él enviará a su mensajero. Y ahí está hablando de Juan. Y entonces vendrá el ángel del pacto, el cual vosotros añoráis. Y ese ángel del pacto es el Señor Jesucristo. Porque Él vino como mensajero, no un ángel creado, pues como algunos piensan. Él es el ángel de Jehová. Él acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces no puede ser un ángel creado, porque si un ángel está acampando alrededor de un cristiano aquí, ¿cómo puede estar en otra nación? No puede estar con él. Mas el único que es omnipresente es Dios mismo. Entonces entendemos en esa palabra de ángel, no es un ángel creado, sino en la función de mensajero, porque eso quiere decir ángel, mensajero.
Sin embargo, hay mucha gente que está adorando a los ángeles, y que esa mujer que dice ser profeta y que anda en las iglesias cristianas enseñando eso, y la gente le cree. Debemos de tener cuidado y no le hagamos caso nosotros, aquellos que se dejan llevar más por visiones que por la palabra de Dios. Miren, Dios da visiones. Yo sí creo que Dios da visiones, pero es la excepción, no la regla. Es decir, no, yo solo quiero visión y que Dios me hable por visión y que Dios... No. Dios te va a hablar por la palabra. Y cuando Él crea necesario algo, te puede dar una visión. Porque Él dice: en los posteriores tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne y van a haber visiones. Claro que sí, pero esa no es la regla, sino la excepción. Mira lo que dice la palabra del Señor en Oseas 12:10. Dice: les hablé a los profetas, y muchas veces les di a conocer mi voluntad por medio de visiones. Por medio de los profetas conté historias para enseñar mis lecciones a la gente. Miren lo que dice Dios, ¿Qué hizo el Señor? Habló a los profetas y muchas veces dio a conocer su voluntad por medio de visiones. Por medio de los profetas conté historias para enseñar mis lecciones a la gente. Pero ahora miren qué dice Hebreos capítulo 1, verso 1-2. Hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. ¿Cómo lo hicieron según Oseas? Lo comunicaron por medio de visiones que ellos tuvieron. Dios les dio visiones y ellos comentaron el mensaje de Dios. Dios les dio historias o alguna enseñanza y ellos la transmitieron al pueblo. Pero dice, hace mucho tiempo. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero verso 2, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de su Hijo. ¿Qué nos ha comunicado por medio de su Hijo? El mensaje. ¿Y quién es el Hijo? El verbo de Dios, el logos, la palabra. Cuando ustedes miran ahí, logos quiere decir doctrina, quiere decir mensaje, quiere decir palabra. A través de la palabra de Dios Él nos transmite su mensaje. Entonces, cuidado con aquello de solo visiones. Yo entiendo y creo que hay visiones, y les vuelvo a decir, pero tengamos cuidado. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Satanás cuando fue llevado